Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Presento mis saludos muy cordiales en el nombre del Señor Jesucristo a nuestro estimado pastor Arturo Collay, obispo presbítero del Distrito 8, a su esposa la hermana Estela, a su hija la hermana Areli Collay. Un saludo muy cordial y a toda la amada iglesia del Señor Jesús en Riobamba Central. Gracias al Señor por este hermoso culto que se está desarrollando en la presencia del Señor y con su Espíritu Santo. Bien, como hemos venido tratando y se ha venido tratando en la iglesia de Riobamba Central el tema de neumatología, hoy nos enfocaremos propiamente en el subtema los dones del Espíritu Santo. Para esto, podemos abrir las escrituras. Les rogaría que me acompañen a abrir la palabra del Señor allí en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1. ¿Qué dice allí? Primera de Corintios 12, 1. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Vamos a orar y les rogaría que no cierren su Biblia y la mantenga durante toda la enseñanza abierta, porque vamos a ir tocando algunos de los textos de este capítulo. Oremos y que el Señor Jesucristo nos respalde con su presencia. Omnipotente Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche de victoria, donde tú estás presente. Aquí, Señor, en cada hogar, en cada vida, en cada corazón, Señor. Y ahora te rogamos que nos hables con el poder de tu palabra. Cada día, Señor, afirmando en nosotros tu santa presencia. Ayúdanos a comprender el tema de los dones espirituales y cada día, Señor, a trabajar, a funcionar, a servirte, oh Dios, con las capacidades que le has dado a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bien, cuando nosotros hablamos de la palabra dones o de la palabra don, ¿qué podemos decir? La palabra don quiere decir habilidad, sabiduría, carisma, virtud, vocación, como también una dádiva, un regalo o una gracia, entre otros. Sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento los sacrificios y las ofrendas eran dones que se expresaban o se daban para el Señor. Amén. También en cierto aspecto los levitas eran considerados unos dones para el servicio a Dios. Ocasionalmente también aparece la palabra don como un concepto de una dádiva no solamente del hombre hacia Dios, sino también de Dios hacia el hombre, ya que nosotros somos beneficiados de muchos dones de parte de Dios, como la salud, el alimento, la riqueza y el gozo. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, las palabras que se usan para referirse a dones es dorón, que viene del griego dorón, que quiere decir dones. ¿Y qué quiere decir dorón? Dorón quiere decir regalos que un hombre puede darle a otro hombre, como regalos que un hombre le puede dar a Dios, obsequios que da o que salen de una persona. Pero también está en el Nuevo Testamento la palabra griega dorea. Y cuando nosotros vemos la palabra dorea, esta expresa liberalidad, generosidad, siempre en relación con las dádivas divinas y a veces incluso directamente con la salvación. Por lo tanto, cuando hablamos de dorea, estamos hablando de dones dados de parte del Señor. Es en una referencia el versículo de Corintios, 2 de Corintios 9:15, donde nos dice: gracias a Dios por su don inefable, hablando de Jesucristo como ese regalo maravilloso y también del Espíritu Santo. También cuando nosotros hablamos de dones, está la palabra neumática o neumático, que aparece 26 veces en el Nuevo Testamento. Y esta quiere decir cosas pertenecientes o relacionadas al Espíritu. El uso característico propio de esta palabra es en relación con los dones
espirituales. O sea que los dones que el Espíritu Santo imparte específicamente a ciertas personas son gracia, son carisma, son habilidades que Dios le da a la iglesia. Siguiendo allí el texto de 1 Corintios 12, donde hemos leído al inicio, nos vamos desde el versículo 4 al 6 y escuche bien porque hay unos detalles muy importantes que hablar y comprender con respecto a los dones. Dice allí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La segunda parte dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La tercera parte, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Amén. Entonces, nosotros podemos mirar que cuando se habla de dones, se toca tres palabras. Dice dones, ministerios y operaciones. Y para nosotros poder un poquito más todavía conocer sobre los dones espirituales, es muy importante entender esa relación y ese uso de estas tres palabras en estos textos. Cuando nos dice dones en la primera parte, nos está hablando de aquello que hemos conceptuado anteriormente, cualidad o habilidad para hacer una cosa, gracia, carisma. Pero cuando dice ministerio, ¿qué es? Un ministerio es un trabajo, amén, incluso un cargo jerárquico. Es el trabajo o es la manera cómo se puede desarrollar el don. Amén. ¿Cómo desarrollo las capacidades espirituales que Dios me ha dado? Es a través de los ministerios. Y en tercer lugar, dice operaciones. Y este es el acto, es la acción, es el resultado. Amén. La ejecución de la acción. Amén. Pongámonos entonces un ejemplo. Si nosotros cogemos uno de los dones que expresa según 1 Corintios 12, por ejemplo, el don de palabra de ciencia. El don es palabra de ciencia. ¿Cuál es el ministerio? Es cómo voy a desarrollar la palabra de ciencia. Entonces, allí están los dones ministeriales y en este caso sería el don de maestro. Entonces, a través del ministerio de un maestro se puede dar el don de palabra de ciencia. Y en tercer lugar viene la operación. ¿Cuál es la operación? Tomando este ejemplo, es la enseñanza. Entonces, es el don, la palabra de ciencia, el ministerio, maestro, la operación que desarrolla este don, la enseñanza. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vale aclarar algo muy importante que dice este texto. Aleluya. Y señala que estos tres aspectos en todo el mismo ser es el que lo maneja. O sea, Dios. Aleluya. Dios que es espíritu. Dios que es el Señor. Y Dios que es ese ser sobrenatural a quien conocemos como Dios. A su nombre sea la gloria. Los dones, aleluya, los da el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos cada día estar seguros, que los dones los da el Espíritu Santo. No vienen por una genética o por una herencia humana, sino son regalos grandísimos que Dios los da con su infinita gracia. Ahora, yéndonos más adelante, nos habla acerca de 9 dones espirituales. 9 dones espirituales. Estos 9 dones espirituales nosotros los podemos subdividir o clasificar en 3 grupos. Amén. Estos dones espirituales se los puede clasificar de la siguiente manera. El primer grupo es el conocido como dones de revelación, que también nos dan a entender o se los conoce como los dones que nos llevan a pensar como Dios piensa. Como Dios piensa. Estos son dones que revelan algo. Aleluya. Son los que nos hacen saber, conocer. Estos dones están diseñados para ayudarnos a cuidar, formar, orientar
y mantener la iglesia en bases sólidas. Estos dones permiten que un creyente lleno del Espíritu Santo sea dirigido con respecto a lo que Dios está pensando. Gloria al Señor. ¿Cuáles son estos dones? Son los del primer grupo. Dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de discernimiento de espíritus. En segundo lugar está el otro grupo, que son los dones conocidos como dones de poder. Estos, en cambio, son los que nos llevan a actuar como Dios actúa. Los primeros a pensar como Dios piensa, el segundo grupo a actuar como Dios actúa. Estos dones hacen algo. Los primeros revelan algo. El segundo grupo hacen algo. Se les llama también dones de ministerio y de evangelismo. Pues estos dones posibilitan, aleluya, capacitan para que el creyente dirigido por el Espíritu Santo actúe como Dios actuaría en determinada situación. Estos dones a su vez atraen la atención al poder de Dios y esto a su vez atrae, persuade, evangeliza a los pecadores. Los dones de poder son el impulso del evangelismo a la iglesia. ¿Cuáles son esos dones? El siguiente grupo de 3: dones de fe, dones de sanidad y de operación de milagros. El tercer grupo es el grupo que se le conoce como dones de expresión, que vendría a ser hablando como Dios habla. Primer grupo, pensando como Dios piensa. Segundo grupo, actuando como Dios actúa. Tercer grupo, hablando como Dios habla. Entonces son los dones que nos dicen algo. Se le llama también dones de comunicación, dones de inspiración o dones de expresión, como lo hemos dicho. Estos posibilitan que el creyente, cuando está dirigido por el Espíritu, hable como Dios habla o hable como Dios hablaría, lo que Dios diría en ese momento. Estos expresan algunas de las formas como Dios le va hablando a su iglesia. Este grupo de dones son don de profecía, de diversos géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Amén. No olvidemos que cada uno de los dones tienen propósitos. Amén. Y si hablamos de los 3 grupos, podríamos decir entonces que los dones de revelación nos llevan a conocer, los dones de poder nos llevan a hacer y los dones de expresión nos llevan a hablar, pero todo por el mismo Espíritu de Dios. En una forma resumida, hablemos ahora de cada uno de los 9 dones. En primer lugar, tenemos el don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la revelación del propósito de Dios en relación con personas, cosas o acontecimientos del futuro o que miran hacia el futuro. Es una revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu del propósito divino. Es una declaración sobrenatural de la mente de Dios y de su voluntad. En momentos determinados, cuando toca de pronto tomar una decisión, aleluya, viene Dios con su Santo Espíritu y da palabras de sabiduría a su siervo para hablar, guiar, dirigir. Como lo que vimos, como lo que vemos en la decisión sabia que tomó el rey Salomón cuando trajeron aquellas 2 mujeres que disputaban por un hijo. Él dijo, pártanlo en 2. Entonces descubrieron cuál era la verdadera madre. Allí que vemos sabiduría, no propia de Salomón, sabiduría que venía de parte de Dios. En segundo lugar está la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios de ciertos hechos que están en la mente de Dios y que a su vez también muestran su misma esencia, o sea, nos dan a conocer, aleluya, hechos que están en la mente de Dios y nos presentan quién es Dios.
Aleluya. Sabemos nosotros que Dios guarda en su mente todos los hechos en los cielos y en la tierra, las cuales siempre están presentes delante de Él, ya que Él vive en un eterno presente. Él conoce cada persona, cada lugar, cosa en existencia y tiene conciencia de ellos. Pero no solamente que Él se acuerda de las cosas, porque eso sería memoria, sino que también Él lo conserva delante de Él. Aleluya, tal ciencia, amén, que se le conoce también como la presciencia, que es el conocimiento anticipado. Dios viene y lo transmite a su siervo a través de la palabra de ciencia. Y es entonces donde el maestro, un maestro en la palabra, un hombre de una persona de oración, aleluya, Dios le da palabra de ciencia para que a su vez dé a conocer, aleluya, las verdades eternas que están en la mente de Dios y que a su vez muestran la esencia de este Dios único y verdadero. En tercer lugar están el discernimiento de espíritus. Sabemos nosotros que existe un ser maligno llamado Satanás, quien tiene un ejército de demonios, quien siempre está con la finalidad de atacar la iglesia, desorganizar la iglesia, molestar y confundir al cristiano. Para contrarrestar esto, entonces el Espíritu Santo le da a la iglesia el discernimiento de espíritu para detectar la presencia, detectar la naturaleza de espíritus demoníacos y a su vez nos da el conocimiento para tratar con estos poderes y traer liberación a los que están cautivos. Recordemos que en la orden de la Gran Comisión, Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Y para esto se necesita el discernimiento de espíritu, para que en el momento de reprender un demonio, nosotros podamos identificarlo. Aleluya. Y traer liberación a las personas. En cuarto lugar está el don de fe. El don de fe es una dotación sobrenatural por el Espíritu, por medio de la cual se efectúa una obra muy particular y muy especial. Vale recalcar que el don de fe o la fe como don difiere de la fe salvadora y de la fe como fruto del Espíritu Santo. Una es la fe que yo necesito cuando llego al Evangelio, creerle a la palabra, bautizarme, aleluya. Otra es la fe ya como fruto del Espíritu Santo en mí como cristiano que debo de mantenerla día a día. En el caso de don de fe, es algo que va más allá todavía. Es una investidura sobrenatural para realizar obras especiales, particulares, aleluya, que van más allá de las limitaciones o las observancias nuestras como seres humanos. Gloria al nombre del Señor. En quinto lugar está la operación de milagros. Sabemos nosotros que un milagro es un acto sobrenatural que se efectúa en un plano natural. Aleluya. Es verdad también que muchas veces nosotros cuando hablamos de milagros limitamos los milagros solamente a las sanidades del cuerpo. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios cuando habla de milagros es una gama amplia. Aleluya, milagros prodigiosos, algo que va más allá de lo ordinario, algo extraordinario. Es un milagro, es donde Dios suspende y puede cambiar las leyes de la naturaleza, como por ejemplo cuando cambió y transformó el agua en vino, cuando caminó sobre las aguas, aleluya, y en sí muchos ejemplos más donde se ven operaciones de milagros hechos por el Espíritu Santo. En sexto lugar están los dones de sanidades. Este don se menciona en plural. ¿Por qué se menciona en plural? Porque es muy importante para desarrollar el don de sanidades que nosotros nos demos cuenta que las enfermedades
tienen diferentes causas. Y allí es donde el buen siervo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, debe de hacer un preanálisis sobre la enfermedad, hablando ya de enfermedades que van más allá de una enfermedad sencilla o simple. ¿Cuáles pueden ser las causas que provocan una enfermedad? Una enfermedad puede ser provocada por demonios. Una enfermedad puede ser provocada por el mismo descuido personal. Una enfermedad puede ser provocada por el pecado. Puede ser permitida también por Dios para que Él manifieste su gloria. O puede ser también para que a través de enfermedad llegue la muerte, porque de pronto ya es el día de aquella persona señalada por el Señor. Pero cuando uno hace todo este análisis, uno puede desarrollar mucho mejor, amén, el don de sanidad, para que cuando haya esta operación, el siervo de Dios, aleluya, haga esa oración y además vaya el consejo y la orientación, de manera que la obra de Dios se haga completa y agradable ante los ojos del Señor. En sexto lugar está el don de profecía. Cuando Cristo dio la gran comisión a sus discípulos de evangelizar al mundo, vale señalar que el don de profecía estaba ya implícito dentro de esa gran comisión que el Señor la confirió a los apóstoles, a la iglesia, a los predicadores del tiempo contemporáneo. La palabra profecía, recuerde que por una parte viene del hebreo navid, que significa hervir, arder, proclamar. Aleluya. Pero por otra parte también viene del griego profetes, que significa hablar en o hablar por o hablar en lugar de otro. Amén. Entonces, la profecía vendría a ser, la palabra profética es aquello que el hombre de Dios habla. Aleluya. O más enfáticamente, aquello que Dios habla a través de su siervo. A su nombre sea la gloria. Nosotros debemos recordar que cuando hablamos de profecía, en el Antiguo Testamento, las profecías iban centralizadas ¿en quién? En el Mesías, en Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:10 que los profetas que habían profetizado en los tiempos antiguos, aleluya, ellos indagaron diligentemente sobre la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Y qué anunciaban? Anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. Pero ¿qué dice también? Dice la palabra del Señor Jesucristo, aleluya, que ellos anunciaron, mas no solo para ellos mismos, sino también para nosotros, las cosas que ahora se predican por el Evangelio. En otras palabras, Jesucristo viene a ser el centro de la profecía del Anciano Testamento y del Nuevo Testamento. Él es, aleluya, el centro de la profecía. Por lo tanto, aleluya, los profetas veterotestamentarios daban sus profecías señalando a Cristo. Y los profetas, aleluya, podríamos decir los predicadores neotestamentarios, seguimos profetizando, seguimos predicando, pero señalándolo también a Cristo Jesús. Él es el centro de la profecía. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. En octavo lugar tenemos el don de diversos géneros de lengua. Puede llamarse también un milagro operado por el Espíritu, usando las cuerdas vocales del siervo de Dios. Sabemos nosotros que hay tres diferentes usos dados en las lenguas. Aleluya, las lenguas expresadas por el Espíritu Santo. La primera es al recibir el bautismo del Espíritu Santo, como lo señala Hechos 2:4, Hechos 10:44, Hechos 19:6. La segunda es el hablar en lenguas, aleluya, directamente en una conexión divina, donde no hay un lenguaje
de pronto humano. En la primera se dio el lenguaje humano, en el sentido que ellos hablaron por el Espíritu Santo en lenguas, pero en lenguas autóctonas de diferentes países, pero era para ellos desconocidas. En el segundo caso es hablando en lenguas directamente angelicales. Y en tercer lugar, el uso de la lengua es para traer un mensaje a la iglesia, pero con la interpretación de lengua, que sería ya ahí entrar al noveno don del Espíritu Santo, que es la interpretación de lengua. La interpretación de lengua viene con iluminación divina. El cristiano que es usado de esta manera no entiende las lenguas que interpreta, ya que no se trata de interpretar o traducir literalmente las palabras que se dice, sino de explicar o aclarar el sentido de un mensaje en lenguas que Dios le quiere dar a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta con estos mensajes en lengua, se produce la interpretación por el Espíritu Santo y la iglesia es edificada. Aleluya. La interpretación de lenguas por el Espíritu Santo trae edificación para la iglesia. No confusión, no confusión, no enemistades, no resentimientos. Aleluya. Cuando las lenguas son interpretadas por el Espíritu Santo es para crecimiento, edificación de la iglesia, comunión. Aleluya, unidad en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, hermanos, aleluya, démonos cuenta las grandes riquezas. La iglesia del Señor tiene un capital espiritual grande, que es el Espíritu Santo y los dones dados a la iglesia, que son para el servicio a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por aquel hermano, aquella hermana que ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Pero recuerde que el Espíritu Santo en nosotros va más allá de la glosolalia, va más allá del hablar en lenguas. El Espíritu Santo es para servirle a Dios, para desarrollar dones, para, como dijo el Señor Jesucristo, recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, no hagamos a un lado. Aleluya, no descuidemos, no ignoremos los dones, no seamos indiferentes, sino que en este mismo momento presentémonos delante de Dios y digámosle al Señor Jesucristo: oh Dios, gracias por la riqueza y el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, y ayúdame a desarrollar dones para tu servicio. Oremos. Omnipotente, grande y soberano Señor Jesucristo, gracias te damos, oh Padre Santo, por esos dones inefables, esos dones sobrenaturales que has dado a tu iglesia. Gracias por ese Pentecostés derramado en tu iglesia, Señor, porque a través de él, oh Señor, has repartido dones, carismas, gracias, habilidades a tu iglesia para que te sirva, para que predique el evangelio, para que ayude, Señor, a la formación y a la edificación del cuerpo de Cristo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos a desarrollar los dones, ayúdanos a predicar, usa nuestras vidas para ser siervos útiles en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Dios, sigue bautizando almas, llénalos con el poder del Espíritu Santo, llena con tu poder, en nuevas lenguas haz hablar, Señor, pero también ayúdanos, oh Señor, con tu Espíritu Santo ahora mismo, muévenos a servirte, muévenos a desarrollar los dones, a valorar esta riqueza, Señor, que tu iglesia sea edificada, crezca aún más, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Santo, santo, santo eres, Señor.
Amén, aleluya. Gloria al Señor. Adorado es Él. Alábale, amén. Alábale a Él, adórale a Él. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya, 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 Señor.